Hola, 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 ¿tenemos buen sonido? Hola, 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 ¿tenemos buen sonido? Hola, ¿me están escuchando bien? Entonces vamos a comenzar nomás esta clase de hoy. Yo lo que les quería aconsejar, queridos alumnos, es que se guíen siempre por el cuadernillo de la cátedra, que ustedes lo tienen ahí presente en la, en el campus virtual, o sea, en la plataforma de la cátedra. Se llama cuadernillo o guía de trabajo práctico de la cátedra de anatomía patológica. Les aconsejo entonces que siempre lo consulten. Está ahí disponible para ustedes, ¿no? El tema que vamos a abordar hoy se trata de la insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, ustedes ya la conocen cuando la definen como una incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto adecuado. En realidad es una enfermedad que impide que el corazón tenga una capacidad de bombear la sangre y llevar oxígeno hacia los tejidos, nutrientes y el resto de los órganos, ¿no? Recuerden que esta es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Y también puede aparecer en cualquier sexo. Cuando yo me refiero a cualquier edad, me estoy refiriendo a que lógicamente es más frecuente su incidencia en los adultos mayores y a medida que avanzan en la edad, por supuesto, ¿no? Esta enfermedad puede ser considerada una, podemos considerarla como una insuficiencia cardíaca que se presenta como crónica o puede presentarse como aguda, ¿no es cierto? La más frecuente es la primera, la crónica, y se instala paulatinamente. En cambio, la segunda, o sea, la aguda, es la que aparece repentinamente y que muestra temprana sintomatología y forma más grave de presentación clínica, ¿no? En este esquema que les estoy mostrando yo ahora, les estoy presentando un corazón que muestra un corazón izquierdo que está empujando sangre hacia el circuito circulatorio mayor. Y el corazón derecho, en cambio, hace lo mismo, empujando sangre pobremente oxigenada hacia el circuito circulatorio menor, o sea, hacia los pulmones, ¿no? Cuando este órgano comienza a claudicar en sus funciones de expulsar la sangre, nosotros decimos que esto se llama una insuficiencia cardíaca sistólica. Acá se constata que existe una fracción de eyección disminuida o reducida, ¿no? En la insuficiencia cardíaca sistólica. En cambio, cuando el corazón pierde elasticidad en sus paredes, ¿no es cierto? Se hace más rígido, las cavidades tienen más dificultad para el llenado ventricular, en el llenado ventricular de sangre, ustedes están frente a una insuficiencia diastólica, ¿no es cierto? Donde la fracción de eyección se mantiene estable o se mantiene preservada, ¿no? Las causas de la insuficiencia cardíaca pueden ser numerosas, ¿no es cierto? Yo les voy a nombrar acá, o les voy a hacer referencia a las más importantes, a las más frecuentes. Por ejemplo, acá en este esquema tenemos dos importantes. El shock, por ejemplo. Cuando hay un shock, hay un secuestro de la volemia o de la sangre a nivel periférico, hay como un verdadero encharcamiento de la volemia a nivel periférico, entonces esta no tiene retorno al corazón, un retorno normal hacia el corazón. Eso condiciona la situación de una insuficiencia cardíaca, porque lógicamente al no haber volemia adecuada, no va a haber volumen minuto adecuado tampoco. La otra es la causa hemorrágica, una hemorragia importante, una pérdida de la volemia por una causa traumática o por una causa hemorrágica, por una discrasia sanguínea, por ejemplo,
puede llegar a provocar lo mismo que en el caso anterior. Una falta de volemia significativa hace que el corazón trabaje de manera normal porque no tiene sangre para suplir el volumen minuto adecuado. Entonces no lo olviden, alumnos, las causas de insuficiencias cardíacas puede ser el shock o puede ser una hemorragia. Otras pueden ser las valvulopatías. Una insuficiencia valvular cualquiera, una estenosis valvular cualquiera, nos va a producir, lógicamente, una insuficiencia cardíaca, y generalmente de instalación crónica, en este caso. Cuando la lesión es valvular, generalmente la insuficiencia cardíaca es de instalación crónica o paulatina. Por ejemplo, también un cuadro de hipertensión nos va a provocar entonces la misma posibilidad. Otra causa de insuficiencia cardíaca son aquellas en donde el músculo miocárdico está afectado por cualquier motivo. Una de las más importantes causas son los infartos. El infarto de miocardio, ya saben ustedes que es una lesión necrótica que puede evolucionar generando entonces una fibrosis o una curación que termina generando entonces una lesión que no recupera la movilidad ni la contractilidad cardíaca, por supuesto, queda como una cicatriz perenne a nivel de la pared muscular del órgano. Entonces, un infarto es una causa de insuficiencia cardíaca importante. El infarto, cuando es agudo, lógicamente, y repentino, nos va a generar entonces una insuficiencia del mismo tipo, una insuficiencia cardíaca aguda también. Otras son las enfermedades musculares, como la miocarditis reumática, por ejemplo, que afecta difusamente a las paredes de los ventrículos, o una miocardiopatía cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier miocardiopatía o cardiomiopatía nos va a generar entonces la posibilidad de la instalación de una insuficiencia cardíaca. En este caso, cuando es una enfermedad muscular, suelen ser insuficiencias cardíacas crónicas, lógicamente. Otra es la causa arteriosclerótica. Esta enfermedad de las arterias, que ustedes ya conocen, que es la acumulación o la aparición de placas ateromatosas en las luces vasculares, que tienen la tendencia a ocluir o subocluir las luces vasculares. Una muy importante es cuando ésta asienta en algunas ramas de las arterias coronarias, generalmente de la coronaria descendente anterior, que afecta entonces al miocardio que irriga. Esta arteriosclerosis, que es oclusiva, puede entonces provocar un infarto con una necrosis y un infarto del miocardio que instala lógicamente y puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. Lógicamente que en este caso es repentina, o sea que suele ser una causa de insuficiencia cardíaca aguda. Otra causa importante e interesante es la presencia de un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico impide que el corazón funcione de manera normal. El derrame pericárdico empieza a generar una compresión externa sobre el músculo miocárdico. El músculo puede fácilmente contraerse, o sea, hacer una sístole. En cambio, la diástole se va dificultando a medida que el derrame pericárdico crece, ¿no es cierto? Eso va a desarrollar entonces seguramente una insuficiencia funcional, una insuficiencia cardíaca crónica. Y con más razón cuando esta pericarditis se hace constrictiva. Entonces, toda esta capa pericárdica comienza a fibrosarse y a fibroesclerosarse. A veces hay aparición de calcificaciones y genera entonces esta constricción del músculo miocárdico y termina generando o instalando entonces una insuficiencia cardíaca paulatina, o sea, crónica. Y acuérdense entonces que los derrames pericárdicos y la pericarditis constrictiva son una causa de insuficiencia cardíaca crónica importante. Otra es la transmisión eléctrica a lo largo de las fibras de conducción
del órgano. Una fibrilación auricular, por ejemplo, hace que el corazón no funcione de manera normal, lógicamente, o una taquicardia. Cualquier trastorno, entonces, de la conducción eléctrica del órgano genera, entonces, la posibilidad de una insuficiencia cardíaca. Entonces, recuerden, la fibrilación auricular, entre otras, la taquicardia, entre otras, son causas importantes de insuficiencia cardíaca y va a tener importancia de acuerdo a la jerarquía de cada uno de estos fenómenos, ¿no? Lógicamente. No va a ser lo mismo una fibrilación auricular que una fibrilación ventricular, por ejemplo. La otra es las malformaciones congénitas. En las malformaciones congénitas nosotros podemos tener a nivel del tabique interauricular una comunicación interauricular. Una comunicación interauricular, lógicamente, va a generar la posibilidad de una insuficiencia cardíaca. A nivel del tabique interventricular puede haber una comunicación interventricular de igual modo, ¿no es cierto? Y cualquier otra malformación cardíaca, como puede ser una tetralogía de Fallot, como puede ser, por ejemplo, un ductus permeable, un ductus que funciona con gasto energético, entonces esto va a producir una insuficiencia cardíaca, por supuesto. Y hay otras causas de insuficiencia cardíaca que se llaman extracardíacas, o sea que no pertenecen al corazón mismo, pero influyen sobre el mismo y generan entonces la posibilidad de instalar una insuficiencia cardíaca. Un ejemplo característico es el hipertiroidismo, la insuficiencia cardíaca provocada por el hipertiroidismo. Puede haber grandes anemias que van instalando una insuficiencia cardíaca crónica. Puede haber la presencia de una fístula arteriovenosa, que también lo hacen, o una enfermedad de Paget, con Shunt, por ejemplo. Lógicamente, entiendan ustedes que estas son causas extracardíacas que pueden generar una insuficiencia cardíaca, lógicamente. Este esquema que yo les traigo acá es interesante porque en este podemos mostrar representativamente que el corazón es una entidad con dos compartimentos separados, uno el izquierdo y otro el derecho, ¿no es cierto? Estos compartimentos, el izquierdo y el derecho, además pueden tener ellos insuficiencias cardíacas localizadas solamente a la izquierda o insuficiencias cardíacas localizadas a la derecha, se llamarán así. Y por su evolución clínica podrán ser agudas o podrán ser crónicas cada una de ellas. Y habrá que tener presente la presencia entonces de un fenómeno importante que es el fenómeno en las insuficiencias cardíacas, el fenómeno anterógrado y el fenómeno retrógrado. Porque cada una de ellas nosotros podemos tener cualquiera de estos fenómenos, los efectos entonces anterógrados y los efectos retrógrados. Por ejemplo, el edema agudo del pulmón, la congestión pasiva del pulmón puede ser un efecto retrógrado importante. Y el descenso de la presión de filtrado glomerular puede ser otro efecto anterógrado. Cuando nosotros hablamos de efecto anterógrado y efecto retrógrado, estamos diciendo que los retrógrados son los fenómenos que acontecen del ventrículo afectado por la insuficiencia hacia atrás, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de efectos o fenómenos anterógrados, estamos diciendo que son los fenómenos que se producen del ventrículo comprometido por la insuficiencia hacia adelante, lógicamente, ¿no? Hay una disminución de la irrigación renal, por ejemplo, hay una disminución de la presión de filtrado glomerular, como puede ser también la disminución de la perfusión a nivel de los órganos, como el cerebro, el vaso, el hígado, por ejemplo, ¿no? En este otro esquema nosotros vamos a presentar los fenómenos que produce cualquier insuficiencia cardíaca. En todos los casos, una insuficiencia cardíaca produce
una caída del volumen minuto, como dijimos por la definición. Hay una caída del volumen minuto en todos los casos. Esta caída del volumen minuto genera entonces a nivel del sistema renina-aldosterona una reabsorción anormal tubular del agua y del sodio con retención de la misma, y eso genera la posibilidad de un edema, ¿no? Cuando la caída del volumen minuto afecta a la parte arterial o a la parte venosa, ¿no es cierto? Por efectos retrógrados o por efectos anterógrados, genera entonces una alteración del filtrado glomerular, que baja la presión del filtrado glomerular, hay retención hidrosalina, aumenta entonces por ese motivo la volemia y eso produce transsudación hidrostática. Cuando la caída del volumen minuto afecta entonces retrógradamente al árbol venoso de retorno, se genera una rémora sanguínea, se genera una hipertensión venosa y eso, por supuesto, produce transsudación hidrostática de la misma manera. En todos los casos, esto converge a la posibilidad de instalar un edema, ¿no? Volviendo al mismo esquema anterior, nosotros podemos centrar la atención en lo que es una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. O sea, cuando el trastorno del ventrículo es izquierdo y se genera entonces una lesión repentina, una lesión aguda, como la palabra lo dice, vamos a tener ahí efectos retrógrados, por supuesto, y efectos anterógrados también, ¿no es cierto? Efectos retrógrados hacia el pulmón. Nosotros en esta insuficiencia ventricular izquierda aguda vamos a tener, lógicamente, un aumento de la presión en la aurícula izquierda, que es de repercusión inmediata, y, por supuesto, retrógradamente vamos a tener una repercusión a nivel del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Allí vamos a encontrar un líquido rosado, espumoso, por el edema agudo, ¿no es cierto? Con hipoxia en los endotelios, hay muchos glóbulos rojos en las luces de los alvéolos, hay también macrófagos en las luces de los alvéolos, y esto también está presente, lógicamente, en los tabiques interalveolares, está presente en los bronquios. Esto se llama edema agudo del pulmón. Es un efecto retrógrado inmediato que acontece en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Izquierda, cuando el ventrículo izquierdo claudicó repentinamente. Este líquido contiene proteínas y agentes tensioactivos, ¿no es cierto? Que el paciente entonces elimina por la boca, por la nariz, como si fuera un líquido espumoso, rosado, con disnea, por supuesto. El paciente puede perder el conocimiento, después de la disnea puede perder el conocimiento, incluso se puede ahogar y generar entonces un cuadro de muerte en el paciente, que es uno de los sucesos más frecuentemente presentes en este cuadro, ¿cierto? Realmente el edema agudo de pulmón termina con la muerte del paciente mucho antes que se generan otros efectos anterógrados de importancia. Entonces este es el efecto retrógrado más importante que se desenlaza en el caso de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda como efecto retrógrado. Si pasamos entonces a la descripción de la insuficiencia cardíaca izquierda crónica, en cambio, esto acá, los sucesos acontecen de manera paulatina, ¿no es cierto? El daño a nivel del ventrículo izquierdo se va produciendo paulatinamente a lo largo del tiempo, no es repentino como el anterior, de ninguna manera, se instala lentamente, entonces, a lo largo del tiempo, y las causas más frecuentes suelen ser, ya saben ustedes, las valvulopatías, como ser las valvulopatías de la aorta, con estenosis, con insuficiencia aórtica, con presencia de calcificación. Lo mismo en la válvula mitral, puede haber una enfermedad reumática que afecte a las valvas y que afecte a las cuerdas tendinosas, con verrugas, y en el anillo valvular puede haber una dilatación que la haga insuficiente a la válvula mitral,
o puede haber una estenosis, o sea, puede haber una constricción del anillo valvular que provoque entonces una estenosis de la mitral, que entonces genera este cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda crónica. Por supuesto que este cuadro va a tener un efecto retrógrado, igual que el anterior, y un efecto anterógrado también. La insuficiencia cardíaca izquierda crónica va a producir hipertensión en la aurícula izquierda y va a generar retrógradamente hipertensión a nivel de los alvéolos pulmonares y del circuito circulatorio pulmonar. Eso produce entonces, lógicamente, la instalación de un edema. Sobre todo aumenta la presión circulatoria entonces del circuito circulatorio menor y genera entonces además del edema, como se vio en el caso agudo, se ve a lo largo del tiempo la proliferación fibrosa en el intersticio, que genera entonces una fibrosis y una esclerosis del parénquima pulmonar. Esto se llama induración cianótica parda, ¿no es cierto? Induración cianótica parda del pulmón. Acá vamos a tener un edema y vamos a tener una fibroesclerosis del mismo, que va a producir, lógicamente, un cuadro de hipertensión a nivel del circuito circulatorio menor, o sea, un cuadro de hipertensión pulmonar. Por supuesto que el efecto anterógrado de esta insuficiencia cardíaca izquierda crónica se produce a nivel de la eyección, ¿no es cierto? Donde va a haber una hipoxemia generalizada, una eyección disminuida, que genera entonces la hipoxemia generalizada a partir o en el circuito circulatorio mayor, lógicamente. Va a repercutir a nivel cerebral, a nivel renal sobre todo, donde va a haber una presión menor del filtrado glomerular, lógicamente, ¿no? Ahora, si nosotros centramos la atención en la insuficiencia cardíaca derecha crónica, que sea el ventrículo derecho es el que está afectado de esta manera, y de manera paulatina instala entonces una insuficiencia, por eso se llama así, insuficiencia cardíaca derecha crónica. Hay que tener presente que esta puede estar dada por un cuadro de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, si el ventrículo izquierdo se hizo insuficiente de manera crónica, produjo el efecto retrógrado, generó entonces la hipertensión pulmonar crónica que repercute sobre el ventrículo derecho y explica entonces la instalación de una insuficiencia cardíaca derecha crónica como consecuencia inicial de una insuficiencia ventricular izquierda. O sea, es un efecto retrógrado importante. Hay una claudicación crónica del ventrículo izquierdo que afecta al pulmón. Esto va a producir entonces la hipertrofia paulatina concéntrica del ventrículo derecho. Hipertrofia paulatina concéntrica del ventrículo derecho. Si ustedes recuerdan las leyes de Starling, hay una hiperplasia tonógena primero, hay una hiperplasia tonógena primero, que después va seguida de una dilatación miógena. O sea, primero ustedes van a tener una dilatación excéntrica y después van a tener una dilatación terminal. Y además hay una irrigación insuficiente a nivel del vaso, del cerebro, del riñón. Debido a esto último habrá una disminución de la presión de filtrado glomerular con uremia y oligoanuria a veces, ¿no es cierto? Cuando nosotros centramos la atención en una insuficiencia cardíaca derecha aguda, en cambio, acá también vamos a tener efectos anterógrados y retrógrados. Acá la instalación es repentina. La insuficiencia cardíaca derecha aguda como causa más importante es el tromboembolismo pulmonar. La trombosis masiva, el tromboembolismo masivo del pulmón, genera entonces, con efectos retrógrados, genera entonces un aumento de la presión del circuito circulatorio menor, pulmonar, y en la arteria pulmonar hay aumento de la presión en el ventrículo derecho. Este aumento de la presión del ventrículo derecho va a generar entonces la hipertrofia del mismo, lógicamente, una dilatación repentina de la aurícula derecha por efecto retrógrado. Esa aurícula derecha, cuando se dilata,
produce entonces el desenlace repentino de un reflejo pulmocoronario que termina generalmente con la vida del paciente inmediatamente. Acá se ha producido la liberación del péptido natriurémico auricular, que son gránulos que existen dentro de la fibra miocárdica, que se liberan cuando se produce esta gran dilatación. Estos péptidos actúan entonces en el sistema renina-angiotensina y producen entonces sobre órganos blancos, como puede ser el epitelio de los túbulos contorneados del riñón, un desequilibrio en el control de la retención del sodio, el calcio y el potasio, por ejemplo. Otro órgano blanco puede ser el músculo liso de las paredes vasculares, genera entonces la dilatación con vasodilatación de la microcirculación. También puede ser, un órgano blanco puede ser el sistema nervioso central, donde la vasopresina es inhibida por este péptido natriurémico auricular. Entonces se explica el cuadro, explica totalmente el cuadro. Hay una cosa que no dije cuando hablé de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Que es las causas son las estenosis o insuficiencia de la pulmonar. Por ejemplo, puede ser una causa de insuficiencia cardíaca derecha crónica, la estenosis o insuficiencia de la pulmonar. Puede haber una válvula tricúspide insuficiente también, o estenótica. Puede ser por causa reumática de una manera menos frecuente, ¿no? Esto puede explicar entonces la presencia de la congestión pasiva crónica, el edema de miembros inferiores, como efecto retrógrado, ¿no?, a la insuficiencia cardíaca derecha crónica, el efecto retrógrado sobre el miembro, sobre los órganos, genera, por ejemplo, sobre el hígado, la posibilidad de una congestión pasiva. Allí, cuando hay una congestión pasiva del hígado, vamos a ver una degeneración de grasa perilobular y una congestión centrolobular que produce entonces macroscópicamente la imagen del hígado moscado. También vamos a ver, acompañando a esto, una hepatomegalia discreta, ¿no es cierto? En el riñón la lesión daña las membranas basales, en el riñón aumenta entonces, cuando lo seccionamos al riñón en una autopsia, vemos que las pirámides de Malpighi están congestivas por esta congestión pasiva de la que hablábamos. A nivel de estómago, por ejemplo, se va a ver una mucosa gástrica alta, roja y esponjosa por la congestión, y en el vaso vamos a ver una esplenomegalia más o menos importante, que aumenta la consistencia del parénquima esplénico. En la superficie de corte de este órgano vamos a ver que hay congestión, hay barro esplénico, y va a haber poca posibilidad de distinguir entre la pulpa blanca y la pulpa roja por ese motivo. Y por supuesto que en el pulmón vamos a ver induración cianótica parda, si el cuadro es crónico, ¿no es cierto? Es típico de este tipo de insuficiencia cardíaca. Cuando en el hígado estas lesiones de larga evolución terminan produciendo entonces la fibrosis, esto va a condicionar entonces lo que ustedes van a conocer como cirrosis cardíaca, por ese motivo, por la fibrosis que aparece agregada entonces a este hígado moscado. Otra cosa que quería mencionarles es el concepto de cor pulmonar. Cuando hablamos de cor pulmonar, es una enfermedad que afecta al ventrículo derecho, pero porque el pulmón es el que está afectado previamente. El pulmón es el enfermo y el ventrículo derecho, en él repercute la lesión pulmonar. Eso se llama cor pulmonar. La lesión inicial está a nivel del parénquima pulmonar, que genera entonces un cuadro de hipertensión del circuito circulatorio
circulatorio menor. Cuando este cuadro es agudo, no lo olviden, este cor pulmonar agudo está provocado por un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es el que explica este cor pulmonar agudo. En cambio, cuando el cor pulmonar es crónico, puede ser por un EPOC, por ejemplo, cualquier enfermedad obstructiva crónica del pulmón que está afectando al circuito circulatorio con hipertensión del mismo, genera entonces una insuficiencia ventricular derecha por un cuadro de EPOC, ¿no? Esto es el cor pulmonar crónico como típico ejemplo. Otro concepto que no tenemos que olvidar es que cualquier insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, si no compromete la vida del paciente, por supuesto, va a terminar generando una insuficiencia cardíaca global, ¿no es cierto? Sea derecha o sea izquierda, termina generando entonces una insuficiencia cardíaca global que va a evolucionar a nivel de todo el órgano de manera definitiva, ¿no? En este cuadrito yo les presento qué tienen que hacer ustedes como algoritmo diagnóstico. Tan importante es la anamnesis, ya saben ustedes, la anamnesis es muy importante para hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad, lógicamente, y con más razón de las insuficiencias cardíacas. La anamnesis está entonces a la cabeza de todo algoritmo generalmente. El algoritmo diagnóstico está encabezado entonces por las preguntas que ustedes pueden hacerle al paciente de su historia clínica, bien completa, lógicamente. Después habrá que hacer una clínica y un examen físico del paciente, ¿no? Le sigue en este algoritmo diagnóstico. Y por fin haremos los estudios complementarios, lógicamente, de esta insuficiencia cardíaca, que son la radiografía de tórax, el laboratorio es importantísimo, lógicamente el electrocardiograma y el ecocardiograma Doppler, ¿no es cierto? Son los puntos más importantes que tiene este algoritmo diagnóstico, ¿no? Para las insuficiencias cardíacas. Acá ya como cuadro final les estoy presentando una clasificación que les aconsejo yo que la lean ustedes en la página, creo que en la página 55 de nuestro apunte. Ahí está, es de presentación reciente, está salido en el año 2020, o sea que es interesante que ustedes la lean y la tengan presente. Una es la clasificación por la Asociación Cardiológica de Nueva York, que divide, es funcional, o sea, porque la gravedad de estas insuficiencias cardíacas tienen 4 clases que van subiendo de acuerdo a la gravedad de la misma, ¿no es cierto? Si la función física del paciente está muy comprometida, será un clase 4, y si la función fisiológica de este paciente está poco comprometida, será clase 1 o 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Recuerden que entonces estas son las clases, las 4 clases en las que la Asociación Cardiológica de Nueva York las clasifica, ¿no es cierto? La otra, en cambio, la Asociación Cardiológica Americana, que es la otra, la divide en estadios, de acuerdo a el grado de compromiso estructural que tenga el paciente comprometido por esta insuficiencia cardíaca, o las alteraciones, además de las alteraciones estructurales, la presencia o no de sintomatología importante, ¿no es cierto? Entonces, la clasifica en estos 4 estadios. El estadio A es el leve y el estadio D es el más grave de todos, ¿no es cierto? Con esto, entonces, queridos alumnos, yo me despido y les sigo aconsejando a ustedes que sigan leyendo el apunte de cátedra, ¿no? Que lo sigan leyendo el apunte de cátedra. Bueno, alumnos, entonces hasta la próxima reunión, que será seguramente el lunes próximo.